Tiro al blanco de nuevo con ustedes. La partidocracia, todo el sistema de partido, aceptó en un acuerdo con la Junta Central Electoral el sistema del voto automático. Con una prueba adicional. Es decir, voto automático, resultados se dan a conocer inmediatamente y se hace una prueba con el 20% de los papelitos, vamos a decirlo así, de los comprobantes del voto automático, con el 20%. Ese es el acuerdo que ellos aceptaron. Lo que pasa es que han pasado los días y cada vez más aparecen opiniones inconsistentes. Y si uno se tira más allá de las playas dominicanas, se va a dar cuenta que el sistema de voto automático y todos los sistemas electrónicos y de comunicación son vulnerables. Absolutamente vulnerables. Por quien lo instala y lo manipula y controla, e incluso fuera del propio sistema, a través de los hackers, de todos los mecanismos que hay en intervención. Bueno, ustedes han visto cómo se penetra a los centros de datos del Pentágono y de la CIA. Imagínense ustedes que no se puede hacer desde el Estado o del poder. ¿Quién hizo la contratación? La Junta Central Electoral. Es una junta mayoritariamente al servicio de Danilo Medina, de esa facción del PLD, que controla gobierno y Estado, en gran parte del Estado, digamos, no todo, absolutamente todo, pero gran parte, exceptuando alcaldías, algunos curules en el Congreso, pero ese aparato estatal está bajo control de Danilo Medina. El voto electrónico, los sistemas electrónicos, facilitan más que el manual las posibilidades de adulteración de los resultados. Abultamiento de votos, resto de votos, en fin, múltiples formas. Lo que se llaman los componentes o una parte de los componentes del fraude coyuntural, el que se hace en el momento de la votación o poco antes de la votación. Poco antes está todo el sistema de compra de votos, de compra de cédula, de todas esas cosas. Pero el conteo, acuérdense los palitos en el manual. En el conteo, por la vía electrónica pueden hacerse adulteraciones significativas, más difíciles incluso de develar. Entonces, esa realidad es la que está provocando una determinada situación que puede tornarse bastante grave, ¿no? Esa vulnerabilidad que da pie a un fraude coyuntural de envergadura se monta sobre el fraude estructural que tiene años caminando y que tiene mucho que ver con el uso de todo el poder del Estado, no simplemente de los dineros del Estado o robados al Estado, sino de todos los mecanismos del Estado, de sus ministerios, de sus direcciones, de todo esto, de los vehículos, de todo, teléfono, en fin. Y eso lo viene haciendo el PLD sistemáticamente, con Leonel y con Danilo. Ellos saben de eso. Pueden decirse que son discípulos aventajados del balaguerismo, expertos del balaguerismo en fraudes electorales. Esos sistemas pueden ser probos si la intención es no hacer fraude, sino facilitar el tema para dar resultados rápidos, evitar determinadas tensiones. Pero si hay la intencionalidad de hacer adulteración de los resultados,
es vulnerable. Y la ventaja la tienen, en este caso, de cara a las primarias abiertas del PLD, la tiene el danilismo, evidentemente. Es decir, lo hubiera tenido Danilo, como Danilo evidentemente planeó su plan A, yo voy de nuevo, como eso le fracasó, tenía un plan B, montó un gobierno en el Ministerio de Obras Públicas, con todo el tema de los asfaltados, de las vías, de todo eso, la seguridad vial, todo esto, para en un momento determinado volcar eso y entonces poner todo el aparato del Estado en función de eso y todos los recursos acumulados de manera apabullante. Eso es lo que ha generado ahora tensiones y la partidocracia opositora dentro, la facción de Lionel, y la partidocracia fuera del PLD, en el sistema de partido, está un tanto entrampada, porque aceptó ese acuerdo. Y ustedes han visto cómo lo ratifica y con qué énfasis, pero eso lo vamos a tratar en el próximo segmento específicamente. El presidente de la Junta Central Electoral. De manera que Junta de Danilo, Tribunal Supremo Electoral de Danilo, en la Junta está toda la parte operativa, en la manipulación ponen a los servicios de inteligencia, ponen a la tecnocracia contratada por ellos, y lógicamente eso le da una ventaja significativa. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro. El avance en el sistema electoral sería evitar que fuera vulnerable al fraude, sellar la posibilidad, impedir la posibilidad de fraude. Era un sistema confiable. No es que se instale o no el sistema automático, los medios electrónicos, o que impere el manual. Ahí no es que está el avance o el retroceso. Si hay fraude, aunque sea con métodos ultramodernos, hay fraude. Y estas son unas elecciones donde se ha instalado desde hace 4 años, después del fraude anterior, un sistema de fraude estructural en favor de la corporación dominante. En un escenario electoral y un escenario político privatizado. Es decir, convertido en negocio. En negocio por todas las vías posibles y la mayor parte de ellas vías ilícitas. Es decir, el ejercicio de la corrupción de Estado a partir de las posiciones obtenidas en una competencia electoral privatizada, donde hay que meter muchos millones para salir. Y una buena parte, muchos millones sucios, lavado de dinero en el proceso. Bueno, dentro de ese cuadro, Leonel Fernández, que sabe perfectamente cómo se hacen los fraudes, tanto estructurales como coyunturales, y que conjuntamente con Danilo y con toda esa camada de dirigentes se hicieron expertos en eso, cogiendo toda la experiencia del balaguerismo. Es lógico que esté bronco y chivo. Lo que pasa es que reaccionó, me parece, tardíamente, porque aceptó la trampa.
Claro, ahora está pataleando y eso también puede crear sus problemas. No es que él sospecha, no, es que más que sospecha. Él sabe cómo van a operar a Danilo, cómo va a operar a Gonzalo, cómo va a operar esa craque en el Palacio, vinculada a la Junta Central Electoral, y por eso patalea. Frente a esto, ¿qué dice entonces el presidente de la Junta Central Electoral? Dice que el conteo manual es retroceso. No, si el conteo manual garantiza los resultados tal y como se depositan en las urnas, no es ningún retroceso, es un método. Y es un método posiblemente menos vulnerable que el automático, como yo le decía. El retroceso, repito, está en el fraude. Pero él no se refiere a eso, naturalmente, no se va a referir a eso. Porque parece que están creando las condiciones para un fraude automatizado. Se pueden dar los resultados rápidos, pero los resultados no responden realmente a la realidad. Y claro, evita noche tormentosa, porque tira el fraude instantáneamente y lo presenta como un hecho veraz. Ahora bien, ¿qué puede provocar todo esto? Ya con las reacciones y los choques que ha presentado el tema, puede significar que una imposición usando las dos vertientes, todo el poder del Estado y adicionalmente formas de fraude o modalidades de fraude coyunturales, como sería un fraude de carácter electrónico automático, podía provocar una situación de trauma al interior del PLD. Habría que ver si eso llega a la ruptura orgánica, pero sí hay indicios de que puede llegar a una ruptura soterrada. Eso está por verse. ¿Cuál será la reacción de Leonel si pasa eso? Yo decía en sentido contrario que sí, aún con toda la ventaja que tiene, a veces ni los fraudes electrónicos ni los fraudes del sistema automático dan para anular unos resultados totalmente. Y se crean unas situaciones en las que se evidencia que el otro ganó y que el que hizo todo eso perdió. Aún en ese caso, la situación todavía puede ser peor para el PLD, porque ese aparato del Estado difícilmente se ponga al servicio de la candidatura de Leonel Fernández. Entonces se puede dar el paso de la jicotea. Y más que eso también, los acuerdos soterrados con conexiones, no olvidemos que el danilismo tiene su caballo de Troya en el PRM, tiene a Hipólito. Y en función de uno u otro resultado, Hipólito va a jugar uno u otro papel dentro de eso. Y eso puede dar a pie a acuerdos soterrados, porque estos tipos aceptan cualquier cosa, los Abinaderes, aceptan cualquier cosa, con tal de llegar a ser presidente. Pactos de impunidad por debajo. Acuérdense que Hipólito, de hecho, aplicó un pacto de impunidad. Le tendió la protección a Balaguer y le tendió la protección a Leonel Fernández. Por eso nosotros decimos que este juego es parte de un negocio, que es el resultado del proceso de mercantilización de la política y las elecciones como negocio. Y como un negocio además en gran medida sucio, que requiere el control del Estado para garantizar la impunidad. Y eso es lo que está en juego. En este primer episodio, en este primer prólogo, que va evidenciando
y también hay expresiones en los partidos menores de todo esto, ¿no? Va evidenciando que esto hay que transformarlo, cambiarlo de raíz. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. En relación con todo esto que venimos comentando, analizando, denunciando al mismo tiempo, debo informarle que el conjunto de la izquierda revolucionaria, transformadora, izquierda revolucionaria IR, en la que las integramos el movimiento camañista, el movimiento popular dominicano MPD, la Liga Socialista, una parte de los movimientos sociales bajo influencia de esa fuerza. Y hemos hecho un acuerdo también con el grupo Mando. Ese conjunto de fuerzas ya venimos trabajando en eso, pero posiblemente este domingo concluya un proceso en el que nos permitirá fijar de conjunto la posición frente a la actual situación del país, al proceso preelectoral camino a las elecciones del 2020, con una mira más allá incluso de las propias elecciones. Así que posiblemente la próxima semana o en los próximos 15 días estaremos fijando ante la nación dominicana la posición política del conjunto de estas fuerzas frente a todo esto que acontece en la actualidad. Un proceso que se monta además sobre una crisis múltiple, una crisis que va avanzando de carácter económico-social, político-institucional, ambiental, en el transporte, en todas las vertientes de las políticas públicas. Entonces es muy importante el posicionamiento de las izquierdas. Entonces, quiero sí, antes de concluir, hacer un breve comentario respecto a las declaraciones que acaba de dar Miguel Vargas Maldonado, de que, o mejor dicho, la información que dan los medios de que Trump y Miguel Vargas han llegado a acuerdo. No se trata de ellos dos solos, es un conjunto de presidentes los que están vinculados al Acuerdo de Lima, que es la derecha y ultraderecha continental, de que la solución en Venezuela es elecciones libres. Bueno, pero resulta que Jimmy Carter y su fundación en reiteradas ocasiones han dicho que en elecciones se han celebrado, que las elecciones que se han hecho en Venezuela son elecciones libres, que no ha habido fraude. Y lo que pasó recientemente es que la derecha no se atrevió a concurrir después de la Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que para ellos las elecciones libres es la que pueda imponerse la derecha y la ultraderecha venezolana. Este gobierno que firmó el acuerdo, el tratado de asistencia interamericano de asistencia recíproca, que le decía en el día de ayer que es un tratado de carácter militar, de Fuerzas Armadas, a pedido de Guaidó, indica claramente que está facilitando la agresión a Venezuela. Y todo esto es una cortina de humo ahora, una maniobra después de los fracasos de la política Trump, de Bolton, Trump, Pompeo. Sacrificaron a Bolton y ahora están maniobrando con una mascarada en favor de elecciones, de supuestas elecciones libres. Bueno, en Venezuela está planteado la posibilidad de las elecciones parlamentarias y las elecciones nacionales en los tiempos que la Constitución lo establece. Bueno, igual
declaran que el evento celebrado es un evento en el que se ha expresado la preocupación por la crisis venezolana. Pero hay que decir que se trata de una crisis provocada y que hay confesiones de figuras muy relevantes del poder norteamericano en las que detallan los métodos y anuncian la línea de guerra contra Venezuela bolivariana. De manera que a eso que se ha sumado el gobierno dominicano después de aprovecharse y haberse robado una parte importante de los recursos de Petrocaribe. Una buena lección. Pero nos tenemos que despedir por esta semana y estaremos el lunes aquí con ustedes en Tiro al Blanco. Un fuerte abrazo y hasta el lunes. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.